La creatividad aflora por cada rincón, moderna y antigua. Esa facultad de crear embellece paredes, suelos, edificios. Las antiguas civilizaciones griegas y romanas ya nos enseñaron el concepto de la perfección, la belleza, el equilibrio y la armonía, y su legado relumbra más de 20 siglos después. Creemos que todo se ha inventado con la imagen, con la radio, con la televisión, con el cine. No, el mundo de la creación ya existía en la antigüedad. De otra manera, obviamente, no era el mismo medio ni la técnica, sobre todo. Había un trabajo muy especializado, grandes talleres, grandes escuelas que vinieron a trabajar aquí. El teatro es una de sus manifestaciones artísticas más extendidas y gracias a las creaciones literarias de los clásicos, este frente escénico se llena de magia cada verano. Así, Prometeo es una maravilla. El Prometeo encadenado me inspiró. Jugué con él. Así reza Prometeo en los versos de Esquilo. Éter divino, raudas brisas, fuentes de los ríos. Hola, bienvenidos. Fiel a su estilo, el actor y director cordobés Rafael Álvarez, más conocido como El Brujo, se sube solo al escenario para conversar con su querido público. Esquilo es la excusa porque desgrana con humor más asuntos de la actualidad. En este repaso que hace al nacimiento y muerte de la tragedia, nos invita a reflexionar a su manera sobre el significado de las cosas. Ustedes siempre me han permitido jugar y han establecido una complicidad generosa conmigo que me ha hecho olvidarme de que soy actor para ser un niño. Aplausos y comienza su complicidad con el público. Ahora, para meterse en la piel de Edipo, Prometeo, Eurípides, Esquilo, clásicos con los que juega. Esquilo, no es de Esquilo la obra, es para despistar. Y despista sobre un sobrio y funcional escenario donde el Brujo recita su peculiar conferencia o su monólogo durante 2 horas aproximadamente. Las cosas que tenemos aquí se quedan, pero el significado es una creación del espíritu y el espíritu es imperecedero. Y reflexiona removiendo conciencias con temas de actualidad. Otras entretiene con su humor. Porque a mí a veces me confunden con Einstein, pero no es que me confundan, saben que no soy Einstein, pero me vacilan. Sí, una vez iba en un hotel en Granada, con 5 japoneses en el ascensor, no dicen ni mu, los japoneses no dicen ni mu. Iban ahí, a medida que iban subiendo el ascensor, los ojos se le iban poniendo más chinos. Y de repente llegamos al 9º y dice uno, Einstein. Provocando carcajadas. Porque yo ya estaba preparando la conferencia para venir aquí, porque la obra es esto. Esto es el prólogo, pero ahora viene lo peor. Y así, sorprendiendo con sus textos, engancha al público. ¿Y quién era Sileno? Sileno era un duende, era el símbolo de la tragedia. Yo creo que ya lo han oído. No son ocurrencias. Detrás hay un laborioso trabajo junto a su indispensable compositor musical, Javier Alejano. Pero ¿a qué precio adquieren los héroes la libertad? El Brujo rebosa energía para recrear historia con su propio estilo teatral. En honor de Dioniso, en honor de Dioniso, canten, canten, que la vida se va.
cuando uno viene a un estreno del Brujo, sabe que podría venir todos los días y vería siempre una obra completamente distinta, porque en el estreno suele estar como el público más fervoroso y él se va de texto. Por ejemplo, dijo que la obra iba de Esquilo y el Prometeo encadenado, pero en realidad se ha centrado muchísimo en Edipo, que es de Sófocles. Y todo esto muy aderezado con lo que hace el Brujo, que es contar anécdotas, hablar de la realidad y hacer chistes. Me ha parecido una versión un tanto extraña que yo particularmente no había visto nunca y bueno, algo nuevo, novedoso, al parecer a la gente sí le ha gustado y yo discrepo un poco, me ha parecido algo pesado, pero interesante, pesado pero interesante. Bueno, lo primero me pregunto por qué se llama Esquilo, o dónde está Esquilo en la obra, que es verdad que él dice que en espíritu, y es cierto, porque yo le habría cambiado el título conforme a lo que cuenta. Me ha parecido muy propia del Brujo, no me ha sorprendido porque el Brujo es así, y si lo has visto alguna vez, sabes a lo que te vas a enfrentar, por otro lado, con un público muy fiel. Para mi gusto, larga. Es el juglar de la función, hace de coro, de máscara, de trágico, de cómico. Rafael Álvarez, bienvenido a este programa. Usted solo en el escenario para defender todos estos personajes. Sí, ten en cuenta que el teatro empezó con uno solo, dicen, ¿no es así? Sí. O sea, yo vuelvo a los orígenes. Y Esquilo fue el que rescató a los dos actores. Esquilo rescató a los dos probablemente porque él estaba cansado de ir solo. Yo he rescatado a mi músico que toca el pandero, el violín, el sitar hindú y el teclado, y forma parte del desenvolvimiento del espectáculo como un actor músico. Ha comentado que se trata de una conferencia teatral y que hace un repaso por las tragedias de Esquilo, pero que sobre todo se ha centrado en el mito de Prometeo. ¿Por qué? Bueno, Prometeo robó el fuego sagrado de los dioses y se armó un follón por este robo. Entonces, ¿qué es lo que robó Prometeo? A mí me interesó mucho. ¿Qué querían decir? ¿Qué significaba eso? ¿Qué entenderíamos hoy por lo del fuego sagrado de los dioses? Entonces yo he llegado a la conclusión de que lo que robó fue un secreto de Estado, una técnica, la técnica del fuego. Él dice que no robó exactamente el fuego, sino la fuente del fuego, la matriz, ¿no? Robó como la aplicación de algo, como dirían hoy los informáticos, ¿no? El fuego sagrado de los dioses es una expresión bellísima, poética, es el teatro, y es la poesía, y es el amor. Habla de Prometeo, pero lo que nos quiere hacer en esta conferencia teatral o en esta obra de teatro es hacernos reflexionar sobre la tragedia, y lo hace a través de la comedia. ¿Es una manera de comunicarse con el público? La risa es una técnica de acercamiento. Un profesor explica un problema de matemáticas y si hace unos cuantos chistes gana la atención. Esa atención que tú conquistas, esa complicidad con la que tú te ganas al público a través del humor, es la que tú puedes luego conducir hacia un objetivo determinado, hacia un conocimiento que quieres transmitir o hacia una dirección determinada. La aristocracia iba con carro y mula y la gente del pueblo a pie, todos cogían la misma, la a pie 27. Esto es lo que yo trato de hacer, ¿no? Con la risa, ir hacia el mundo poético del teatro, porque si no sería solo un humorista. Pero yo necesito el espacio del teatro, los silencios del teatro, la retórica del teatro y los focos a veces del teatro, y por eso estoy aquí. No es la primera vez que viene aquí a Mérida, con esta ya es su sexta vez. La primera vez fue en 1995 con la Dulce Cásina. Sí. Entonces era una función muy distinta, ¿no? Porque se enfrentaba a la plaza del pueblo. Yo me acuerdo que fue la primera vez que salía este teatro maravilloso en el 95 con la Dulce Cásina, y que ya la gente se rió mucho en esa función, que era una comedia de Plauto muy divertida.
Y además de aquí en Mérida, también le hemos visto en el magnífico conventual de San Benito del Festival de Alcántara. En Alcántara. Y en la parte antigua de Cáceres. También. Hace poco estuve en Cáceres. Siempre vengo a Extremadura. Tengo una casa aquí en el campo, en el norte, en La Vera, cerca de Villanueva, entre Villanueva y Madrigal. Y soy extremeño de adopción. El campo de Extremadura es impagable. Esto es lo mejor que hay en toda... No sé, a mí me gusta mucho. Ya para terminar, no sé si podemos cerrar la entrevista con alguna frase que diga en la obra y que sea fuerte. Es la conciencia del ser lo único que te puede liberar de la esclavitud del destino. Así nos vamos. Gracias, Rafael. Nada. En todos los montajes y giras de Rafael Álvarez le acompaña el compositor Javier Alejano. En esta función toca varios instrumentos y cada uno de ellos tiene un significado distinto, unas curiosas notas que ha contado a Noelia Gil. Decía Nietzsche, autor de El nacimiento de la tragedia, uno de los textos en los que se basa Rafael Álvarez, el brujo, en este espectáculo que a partir de la música se origina la tragedia y es cuando se comprende realmente. Junto al brujo está el compositor Javier Alejano, que relata precisamente con música y en directo este espectáculo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Según el brujo, el proceso de creación es el juego mismo de la vida en marcha. En este caso, ¿cómo ha sido ese proceso de creación? Rafael y yo llevamos muchos años trabajando y digamos que tenemos ya una experiencia sobre nuestros recursos y nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, normalmente partimos del texto, es decir, de la idea dramática que él ha elaborado, y entonces me la va contando y poco a poco vamos introduciendo sonidos que de alguna manera apoyan el sentido del texto. Sonidos que a la vez dan ritmo al espectáculo. De hecho, pues bueno, tenemos instrumentos variados que de alguna manera representan algunos personajes de los que aparecen. Instrumentos como el violín, el teclado, el pandero o el sitar hindú. Sí, representa un personaje o digamos, o una situación concreta o incluso una intención a veces, ¿no? Es decir, a veces la música lo que sugiere es una intención que funciona de alguna manera subterránea, ¿no? Es decir, que influye, como decía Martin Scorsese, influye secretamente en el espectador. Y aunque parezca todo improvisado, todo lo contrario. Detrás hay un intenso y laborioso trabajo de creación. Realmente hay un trabajo muy profundo y bueno, te podría enseñar el texto con todas mis acotaciones y bueno, hay cantidad de efectos que se han suprimido o se han cambiado por otros, es decir, que es todo un proceso en el que bueno, se comprueba, sencillamente es experimental, si funciona y se deja y si no, pues hay que quitarlo, ¿no? Escuchen esa nota. Ahí está todo. Yo creo que ya la mando. Porque la música, como diría Nietzsche, es un hechizo y funciona entre Javier Alejano y el brujo, tras casi 3 décadas juntos sobre escenarios. Él es el símbolo de la tragedia. Además de conocer los entresijos de esta obra, hemos sometido también al protagonista a nuestras preguntas de Un Minuto Con, para conocer a la persona cuando se baja de los escenarios. Y esto es lo que nos ha contestado. Los jardines, el lazarillo del tormento. Ahora mismo tengo las obras completas de Eurípides, No me Sofocles, que te escribo. Es de papel. A mí me produce dolor de cabeza leer en pantalla. Bueno, de este, ¿cómo se llama? De George Harrison, Oh My Lord, Sweet Lord. La selva. Es un momento de profunda relajación, de paz, que cuando lo logras, ya sabes que la práctica no siempre garantiza el resultado. Es el camino, pero unas veces se llega antes, otras no se llega y otras se llega perfectamente. Mi clásico favorito ahora mismo, Cervantes.
Las obras de Esquilo han estado muy presentes a lo largo de la historia de este festival. En 2003 sorprendió la actuación de Las Suplicantes, de los jóvenes de la Escuela de Teatro y Danza de Extremadura. Paco Carrillo y Carmen Galarza dirigieron este espectáculo en el Anfiteatro Romano. ¡Y la sangre que hace florecer la estirpe de los... ¡Suéltame! ¡Que no provoquen a los dioses! Y la sangre de los muertos no se vuelva contra ellos. Un año después, la propuesta escénica de Mario Gas de La Orestiada dejó al público sobrecogido. Sobre la arena del teatro, grandes nombres de la escena, como Vicky Peña, Emilio Gutiérrez Cava, Constantino Romero o Gloria Muñoz. Reducida servidumbre, no sea yo jamás. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, blanca y roja. El director Calisto Vieito readaptó el clásico del dramaturgo griego de los persas, un arriesgado y transgresor montaje que trasladó a los espectadores al Afganistán de 2007. ¡Viva España! ¡Viva! Clitemnestra, madre de una hija asesinada por su padre, herida, rota, fuerte en mi desgracia. El año pasado, José Carlos Plaza recuperó el texto de La Orestiada. Ana Bajener, Ricardo Gómez o Amaya Salamanca debutaron en Mérida con esta obra. Alguna vez deberíamos vivir sin odio y sin miedo. Entonces no será ya nuestra vida. Somos los hijos de Agamenón y Clitemnestra. A pocos metros de este teatro, en el Museo Nacional de Arte Romano, se exhibe una muestra dedicada a los mitos clásicos. Por primera vez podrán ver algunas de las estatuas que aparecieron en lo que se cree que fue el Mitreo emeritense. Están relacionadas con el mito del dios Mitra. También en esta exposición descubrirán originales piezas y textos que evocan al culto imperial o al mito de Eneas, muy ligado al origen de la ciudad de Roma. Un viaje al pasado que nos recuerda lo importante que eran los mitos y las creencias romanas en la antigua Augusta Emérita. Estará en el museo hasta finales de año. El festival se vive en Mérida y también en otras 3 sedes romanas de Extremadura. Este fin de semana los clásicos regresan a Medellín. El caudillo lusitano Viriato volverá a mostrar su lado más humano a los espectadores. Roma le acaba de perdonar la vida y a cambio le pide firmar el Tratado de Paz, una decisión que terminará con la vida del protagonista. Este montaje lleva el sello indiscutible de la compañía regional Verbo Producciones. Y si matamos a esos, enviará una flota aún mayor. ¡Nunca habrá paz! Tras la tragedia, los integrantes de la exitosa Comedia de las Mentiras prometen más carcajadas. El año pasado se llevaron numerosas ovaciones en la capital extremeña y ahora quieren que el público de Medellín sea cómplice de sus enredos. Pedro Nieto, María Barranco, Canco Rodríguez o Angie Fernández son parte de este aplaudido elenco. ¿Cómo te atreves? ¿Se acuerdan de esta canción? Bella mujer, ¿de dónde sale tanta belleza? Sí, han acertado, es del musical La Bella Helena, en la voz de Gisela, y de nuevo pretende hacer bailar y cantar a los asistentes. Su encuentro con el pastor París, al que da vida Leo Rivera, sorprenderá este domingo en el Teatro de las Vegas Altas. Y después de Medellín, Viriato quiere conquistar Casas de Reina. Allí estará el 3 de agosto. Eso se lo contaremos en otros programas, igual que la programación de Caparra. Ahora tomen nota de la agenda cultural de esta semana. ¿Saben quién era Plauto? ¿Conocen las características de sus obras? La profesora Isabel Velázquez les sacará de dudas en la conferencia La Comedia Plautina, que impartirá en el Museo Nacional de Arte Romano. Un poco más tarde, Samarcanda Teatro dará vida a la ciudad con su tradicional pasacalles. Este año, Hércules es el protagonista. Acrobacias, música, danza, magia y, por supuesto, teatro. Unos divertidos cuentaclásicos que dominan todas estas disciplinas acercarán a los pequeños la historia de Aquiles, el guerrero de los pies ligeros. Jóvenes del campo de voluntariado del festival y de la Escuela de Teatro Municipal pretenderán divertir al público con su alocada Lisístrata y su particular huelga de sexos, esta vez en el templo de Diana.
El cine de verano vuelve a abrir el lunes. Esa noche se proyectará El profesor de violín, inspirada en la historia del maestro brasileño Silvio Baccarelli, que consiguió revolucionar culturalmente a jóvenes de una de las favelas más grandes de Sao Paulo. Y después de la conferencia teatral del Brujo sobre Esquilo llega Filoctetes. ¿Quieren conocer más detalles del héroe griego? No se pierdan lo que nos cuenta el profesor y experto en mitología clásica Manuel Moreno, una nueva tragedia que protagonizan Pedro Casablán, Pepe Villuela, su hijo Samuel y Félix Gómez. Aquí tienen un adelanto. Es un hombre que ha sido exiliado a pesar de su voluntad de la guerra de Troya. Le han encerrado en una isla, nadie quiere saber de él. Y bueno, guarda un secreto que es necesario para ganar la guerra de Troya. Espero en esta vuelta, en este regreso a Mérida, es precisamente lo mismo, no defraudar al público y también, bueno, pues ofrecerles otra cosa completamente diferente a la que he podido hacer en las veces anteriores. Es un personaje trágico, un personaje muy oscuro, pero que supone todo un reto para mí. Y en este momento de la guerra de Troya se va a ver la disyuntiva de si el fin justifica los medios, ¿no? Tiene que conseguir un arma que les va, que por orden de los dioses les va a dar la victoria finalmente contra Troya, pero para conseguirla va a tener que hacer algo que contradice la palabra y las enseñanzas de su padre. Pues estoy emocionado. La verdad es que ir al Teatro de Mérida, participar en el festival es una cosa que todo el mundo quiere hacer, que todos los actores queremos pasar por ahí y la verdad es que tengo muchas ganas. Además es un papel que bueno, yo creo que va a ser bastante agradecido. Se pasea bastante y dice poco, así que muy bien, muy contento. Filoctetes es una de las últimas tragedias que escribió Sófocles y es una obra básicamente de intriga. Es decir, es como si el público viera una película de Hitchcock, pero ambientada en la Grecia antigua. Filoctetes era uno de los héroes que partieron a la guerra de Troya, pero Filoctetes era el portador de las armas de Heracles, el Hércules de los romanos, quien antes de morir, en agradecimiento, le entregó su arco y sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Tal vez por eso era un candidato perfecto para ir a Troya. Sin embargo, el destino impediría que Filoctetes llegara en primer momento a tierras troyanas, pues como consecuencia de la picadura de una serpiente, fue abandonado en la isla de Lemnos por sus compañeros, que no soportaban ni el olor provocado por la herida infectada, ni los gritos de dolor del pobre Filoctetes. Tras los 10 años del infructuoso asedio de Troya, los griegos vuelven a por él, pues sus armas son el único medio de vencer a los troyanos. De hecho, será una de estas flechas envenenadas la que causa la muerte del príncipe troyano París. Por suerte para Filoctetes, él será uno de los pocos griegos que consiga regresar a la patria sin muchas complicaciones. Con los textos de Esquilo siempre se aprende alguna moraleja, al igual que con los de Eurípides o Sófocles. La tragedia es un arte y es necesario mirar más allá de sus palabras para encontrar esos otros significados. La magia no se apaga, así que vayan al teatro. Feel